y Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida para la presentación del libro Revoluciones, Orígenes, Avances, Tensiones y Desafíos de la Protección de Datos Personales y la Privacidad en la Era Digital. Una mirada desde el periodismo gráfico. Para contexto de todos ustedes, en el año 2023, el INAI, 28 órganos garantes locales del país en materia de acceso a la información y protección de datos personales, como parte del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Ciudadana Asociación Civil, publicaron un libro emblemático que aborda uno de los principales retos de la era digital, como lo es la promoción del derecho humano a la privacidad y la protección de datos personales. La edición expone el trabajo artístico de los principales caricaturistas políticos de la nación, acompañado de textos realizados por distintos especialistas de diversos sectores, como sociedad civil, academia, instituciones públicas, sector privado, periodistas, reflexionando en torno a este importante tema. Agradecemos a las autoridades de la FES Acatlán, al jefe de la división del SUAYET, doctor Roberto Carlos Hernández. Asimismo, me permito presentar a la mesa, el cual consta del doctor Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, como moderador de la obra. A la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada del Info CDMX y coordinadora de la obra. Al maestro Cristian Roberto Salazar Montiel, coordinador de cuerpos colegiados de la FES Acatlán. Y también como comentarista al caricaturista Obi. Muchas gracias a todos ustedes y en este momento le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gustavo Parra Noriega. Adelante, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto el día de hoy estar aquí con ustedes en la FES Acatlán. Agradecer a quienes hicieron posible esta posibilidad, quisieron abrir las puertas para tener esta presentación, principalmente pues agradecer al doctor Roberto Carlos Hernández, muchas gracias que nos hizo favor de gestionar y de abrirnos este espacio. También saludar al doctor Saúl Mandujano, profesor también aquí de la FES Acatlán. Y bueno, ya se presentaron a nuestros invitados del día de hoy, que van a hacer los comentarios sobre este libro muy importante, que es la comisionada presidenta del Info Ciudad de México, la maestra Laura Enríquez, que ha sido la principal pues impulsora y coordinadora de esta obra editorial muy importante, que como ustedes ven es Revoluciones, así se llama el libro, Orígenes, Avances, Tensiones y Desafíos de la Protección de Datos Personales y la Privacidad en la Era Digital. Un tema apasionante, un tema muy importante que cada vez vamos a, pues digamos, a valorarlo más. Nuestra privacidad está en riesgo permanente y nuestra privacidad, nuestras libertades, nuestros derechos nos los están de alguna manera retando permanentemente, ya sea por el mercado o por el Estado, por diferentes actores. Nosotros mismos ponemos muchas veces en riesgo nuestra privacidad. Y para ello, caricaturistas como Alejandro, como Obi, egresado aquí de la FES Acatlán, nos van a hacer favor de abordar y explicar pues los gráficos, las caricaturas que ellos elaboraron precisamente con la intención de hacernos reflexionar sobre este tema tan importante. Y también quiero agradecer al maestro Cristian que nos acompaña el día de hoy, el maestro Cristian, que va a hacer también pues una presentación muy importante y comentar esta obra editorial y que hoy nos permite también nos da la oportunidad de estar aquí en la universidad. Y por otro lado, decirles, jóvenes, que aprovechen el espacio para
para también participar, para cuestionar, para reflexionar sobre este tema. Y bueno, pues a todos, al Guadalupe Alonso, al doctor Carlos Langery, que nos ayudaron a preparar esta presentación, pues la verdad es que muy agradecido con toda esta circunstancia. Eh, Vamos a, a presentar la obra por parte de la maestra Laura Enríquez. Después hará los comentarios el maestro Cristian Salazar, que él es coordinador de los cuerpos colegiados de la FES Acatlán, y cerrará Obi como coautor también de esta obra. Así que, pues, muy bienvenidos todas y todos. Nos da muchísimo gusto, jóvenes, que nos acompañen, que estén aquí, y sobre todo que entre todos aprendamos y reflexionemos sobre estos derechos tan necesarios, tan importantes en esta era digital. Así que sin más, quisiera presentar a la maestra Laura Enríquez, quien ella es politóloga por el ITAM, maestra en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, próxima a ser doctora por la Anáhuac, y ella se ha desempeñado en diversos cargos de alta dirección y tanto a nivel local como federal, en poderes ejecutivo y legislativo, también en órganos constitucionalmente autónomos como el INAI y el INE. Fue consejera electoral en la Ciudad de México en el Distrito 16 y actualmente es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde además ella ha sido la coordinadora en los últimos años precisamente del área de protección de datos personales. Bienvenida, Laura. Estás en tu casa. Hola. ¿Sí me escucho bien? Siento que se escucha bajito, pero me escuchan, ¿verdad? Perfecto. A ver, primero que nada, quiero que sepan que hay un desbalance aquí, porque se nota que Gustavo trae porra. ¿Quiénes son alumnos de Gustavo aquí? ¿Qué? Yo también en algún momento lo fui, qué maravilla, ¿no? Pues bienvenidos. Qué padre que se organice esto aquí en la FES Acatlán. Ya había tenido el gusto de conocer la universidad, pero no había tenido el gusto de perderme como la perdida que me di ahorita en la mañana. Y caminar por sus pasillos ha sido una maravilla. Bienvenidos a esta presentación. Agradecerle, por supuesto, muchísimo al doctor Roberto, al doctor Saúl, su presencia también. Maestro Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Obi, querido. Qué padre que nos encontramos una vez más. Hemos dado la vuelta a lo largo y ancho del país presentando estas obras. Son dos. Hoy les toca la de Revoluciones, pero hay otra que se llama Batallas, para seguir como en la misma línea. Y ahorita les contamos un poquito de cómo fue que surgió. Y agradecer tanto a Guadalupe y a Carlos todo su apoyo para poder organizar este evento el día de hoy con ustedes. Gustavo, además de ser mi colega, yo también digo que fue mi profesor, aunque no fue en el aula, sino en el INAI. Nos conocimos cuando él era coordinador o secretario de datos personales en ese instituto. Y yo iba con él a aprender mucho y vaya que aprendí. Que miren, hoy ya estamos en el Info de la Ciudad de México dirigiendo los esfuerzos y déjenme decirles, todas nosotras que estamos aquí, que es la primera vez en 18 años que llega una mujer al cargo de presidencia en este instituto y nos debe de dar también mucho gusto porque estamos ocupando el espacio que también, como a ellos, también nos corresponde. Entonces, me da mucho gusto decirles que yo me he especializado en la materia de datos personales en particular. Aunque ya no se me note tanto, déjenme decirles que también soy la comisionada más joven del Sistema Nacional de Transparencia en el país y pues enarbolo esa causa, la causa de género, la causa de equidad y también la causa de la juventud. Y nos dimos cuenta de que había una necesidad brutal de comunicar de una manera diferente desde el gobierno. ¿A ustedes les parece así apasionante la manera en la que comunicamos desde el gobierno? Díganme la verdad. ¿No? ¿No? ¿Podríamos mejorar un poquito? Sí, la verdad es que nos falta conectar muchísimo con otras generaciones y más en dos derechos humanos tan importantes como lo es el acceso a la información y la protección de datos personales. Y dándonos cuenta de eso, dijimos, oye, a ver, vamos a hacer un esfuerzo por comunicar diferente. Ahí me tienen en redes sociales junto con Gustavo, pues haciendo lo que se pueda, ¿no? En TikTok, en Instagram y demás para llegar de una manera distinta y más fresca. Pero otra fue esta gran publicación que objetivamente no fue solo mi idea, fue una idea que nació entre el INAI, porque en aquel entonces estaba Paco Acuña, otro comisionado nacional, entre Integridad Ciudadana, que es, digamos, una organización de la sociedad civil,
y una servidora humildemente desde la Ciudad de México. Y entonces dijimos, no, este libro que tenemos esta idea que ahorita les cuento, tiene que ir a lo grande, tenemos que llegar más lejos. Y lo que hicimos fue convencer a 29 organismos garantes, de los 33 que somos en el país, por los otros 4, pero los 29 lo logramos y armamos esta gran obra, porque por supuesto una obra, y creo que Obi, que es más experto en ese tema, les dirá la calidad editorial de este proyecto, pues porque se necesitaba el conjunto de muchos esfuerzos. Y entonces resulta que lanzamos un primer libro que se llama Batallas, en el que hablamos de la historia a 20 años de esa ley de 2002. Es decir, ese libro se lanzó en 2022. Entonces, esa primera obra era un recuento de 20 años de cómo había sido el trayecto de la transparencia. Esa trayectoria, digamos, que ha tenido este derecho humano que fue reconocido en la Constitución desde el 77. Pero ¿quién creen que le hacía caso a eso que decía aquel artículo en 1977? Nadie. Nadie. Decía que se iba a garantizar el acceso a la información por parte del Estado. Pero en aquel entonces, la persona o el ente que estaba obligado a dar esa información se consideraba que eran los medios de comunicación. Y quien recibía la información se consideraba que eran los partidos políticos, háganme el favor. Eso eventualmente cambió y nos dimos cuenta que un derecho humano no corresponde a los partidos políticos. ¿A quién corresponde? A ustedes, a las personas, por supuesto. Y que lo tenía que garantizar ¿quién? ¿Los medios de comunicación o quién? El Estado. Ya nos habíamos acostumbrado de que desde la palestra pública nos dijeran cuál era la verdad. Esta es la verdad porque yo lo digo y soy, ¿no?, la autoridad en este gobierno, o somos las autoridades de este gobierno. ¿Y quién se atrevía a cuestionarlos? ¿Quién? Sí, sí se atrevían ellos, osados, quienes estaban en el sector del periodismo y en la academia, osados aquellos que buscaban cuestionar y pedir más información y datos para sustentar lo que se decía en el gobierno. Y así nace esa primera publicación. Y dijimos, no, tenemos que lanzar otra publicación. Y lanzamos Revoluciones. Un libro, ambos de hecho, que ponen en el centro, no al texto, porque ya nos aburrimos un poquito de tanto texto, que ponen en el centro a la caricatura política, que con ensayos, porque son ensayos pero gráficos, ellos también se avientan sus buenos ensayos, pero lo hacen de manera gráfica, dibujan, ¿sí? Con ese talento y con esa pluma tan aguda, porque son tremendos los caricaturistas. No sé si han visto, ¿quién ve las caricaturas en los periódicos o las ve en redes sociales, o en los portales? ¿Quién levante la mano? ¿Quién ve caricaturas? No de la tele, no de la tele, bajen la mano los que, ok, bien. Caricatura política, padrísimo, varios de nosotros. Es más, seguramente ustedes son más de los que leen, o sea, de pronto quienes vemos caricaturas somos más que los que leemos propiamente un periódico. Y eso es lo que está en el centro de estos libros, esas caricaturas, y en esta ocasión con Revoluciones, para explicar cuál ha sido la trayectoria del tema de datos personales en nuestro país. Eso es lo que van a encontrar, pequeños textos como de 2 cuartillas, de 2 hojas, porque es menos que 2 cuartillas, pero como de 2 hojitas, y caricaturas. Iba a decir yo acompañado de caricaturas, pero no, para nada. Son 2 cosas muy distintas. Es decir, no es un dibujito que ilustra el texto. No se pusieron de acuerdo el cronista y el caricaturista. Cada quien hizo su ensayo. Uno con letras, otro con trazos, ¿vale? Pero eso es lo que ustedes van a encontrar en este libro y que nos ha dado muchas alegrías, que ha generado mucha crítica, que ha levantado conciencias, porque muchas veces no sabemos qué son nuestros datos personales. ¿Alguien aquí sabe qué son los datos personales? ¿No? Bueno, los datos personales son todos aquellos datos que nos identifican o nos hacen identificables. Y para saber qué significa qué significa eso de ser identificables, les voy a pedir que todos se pongan de pie. A ver, vámonos, porque es muy temprano y hay que estirar la pierna. Va. Muy bien. Bueno, no sé si alguien de ustedes ha jugado este juego de adivina quién. ¿Sí? ¿Están listos para jugar? Ok, venga, vamos a jugar entonces. Porque yo afortunadamente desde que llegué, identifiqué aquí a alguien que se volvió viral en redes sociales. Mírense entre ustedes, no sé si alguien reconoce ese rostro. Se volvió viral por un chisme, pero se volvió viral en redes sociales y de pronto todo el mundo estaba hablando de esta persona. Bueno, como ustedes no saben quién es esa persona porque no les estoy dando sus datos personales, les voy a dar algunos datos para que lleguemos a la conclusión de quién es esa persona. ¿Están listos?
Pero no se vayan a burlar, ya fue suficiente lo que ha pasado en redes como para que lo hagamos, revictimicemos a la persona de nueva cuenta. Así que les voy a pedir, por favor, que todos los que traen, no, más bien, porque la adivina quién así se hace. Esta persona de adivina quién no usa negro como ropa. Así que, por favor, todos los que estén usando negro, se me sientan, ustedes tranquilos. Voy a sentar yo. Muy bien. Tú también. Ok, perfecto. Muy bien. Esta persona tiene el cabello probablemente lacio, ¿vale? Todos los demás se me sientan. Chino, Probablemente, muy bien. los chinos ya no. Ok, perfecto. Esta persona no usa lentes. Se salvaron, muchachos. Venga. Ay, doctor, estás muy cerca, doctor. No, a ver. Ok, quiero decirles que esta persona es hombre. Siéntense las damas porque, ay, Dios mío. Compañero, ¿estás bien? Sí, todo está bien, todo está bien. Doctor, algo que vamos a saber, compañero, ¿no? Bueno, esta persona, aunque probablemente tenía cabello lacio, en realidad no tiene cabello. Muy bien. Rodolfo fue mi conejillo de Indias. Gracias, Rodolfo. Te puedes sentar. Gracias, doctor. Tú sí tienes cabello, doctor. Oigan, a ver, eso es lo que significa que hacemos a una persona identificable. Claro está que ahorita di otro tipo de datos, pero nuestros datos personales son desde nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, un CURP, nuestro tipo de sangre, la forma en que caminamos, nuestro rostro, nuestra voz. Dime, las huellas dactilares, el iris de nuestros ojos, todos esos son datos personales. Es más, nuestra preferencia sexual, nuestro origen étnico, el partido político al que estamos afiliados, algunos datos son más sensibles que otros. Imagínense que se sepan algunos de esos datos que les dije, ¿sí? Los podrían ir a amedrentar en su casa, ¿sí o no? Los podrían bulear en redes sociales, ¿sí o no? Pero, ¿qué tal si de pronto difunden una imagen o un video sexual sin su consentimiento? ¿Qué les podrían hacer si se difundiera una cosa así? Eso arrebata vidas. El tema de datos personales es algo muy delicado y por eso este libro nos pareció fundamental, porque va desde esos datos de identificación que nos pueden poner en riesgo de alguna manera, hasta otros datos que han arrebatado vidas, ¿sí? Y no se le ha dado tanta importancia. A ver, llevamos 20 años con el tema de transparencia, más de 20 años, 22 ahora. Pero con el tema de datos personales llevamos mucho menos. El experto, por cierto, es Gustavo. Le aprendí muchísimo. Y necesitamos por eso proteger nuestros datos, porque además de ponernos en riesgo a nosotros, ¿a quién creen que ponemos en riesgo cuando ponemos la foto de nuestros hijos en la escuela? Cuando sacamos una foto de nosotros en nuestra casa y atrás salen todos los portarretratos 8,000 que tiene nuestra mamá. A nuestra familia. Y no nos damos cuenta. Y así como ustedes, a ver, ¿quién deja toda la noche abierta la puerta de su casa, de su hogar? Usted. Acá el joven vive con mucha tranquilidad y me da muchísimo gusto, ¿no? De verdad. La mayoría, la verdad, de nosotros no lo hacemos. ¿Por qué dejamos abierta nuestra red social? ¿Por qué cualquiera puede ver las fotos que tenemos? ¿Por qué cualquiera puede entrar y tener la posibilidad de robarnos nuestro WhatsApp si no tiene la verificación en 2 pasos? ¿Sí? Ese es un candado más, es una llave de nuestra puerta. Entonces, lo que queremos es generar conciencias. Lo hicimos de la mano de talentosísimos caricaturistas y cronistas que nos regalaron sus plumas súper agudas y críticas para hablar de esto. Y quiero decirles que nosotros, porque Gustavo y yo somos colegas desde hace mucho tiempo, nosotros no escribimos en ese libro ni nada, porque luego aburrimos un poquito, ¿sí? No hicimos eso, le dimos la mano a la sociedad civil y a la academia para que ellos escribieran esa historia, que la narraran por nosotros, que la ilustraran por nosotros. Y eso es lo que van a encontrar en este libro que es de descarga gratuita, que salió el año pasado. Este año vamos a estar en la FIL de nueva cuenta con una mesa en el marco del premio La Catrina, que lo gana, por cierto, Darío Castillejos, un colega de OBI. Darío es quien hizo la portada y la camisa de estas publicaciones y además pues gana el premio La Catrina.
Además de que todos ellos tienen múltiples reconocimientos, ¿no? Premios nacionales de periodismo y demás. Son a quienes se encuentran en todos lados. Los encuentran en el Excelsior, en el The New Yorker, los encuentran en Animal Político, en el Reforma, el Universal. Son todos ellos los que nos acompañan cada mañana con sus caricaturas. Y les pido que nos den un voto de confianza, que descarguen ese libro cuando salga el código QR, porque es absolutamente gratuito, lo hicimos del ámbito público, eso es lo bueno de hacerlo desde el ámbito público, es totalmente gratuito, no lo vendemos, no podemos venderlo, que lo disfruten y que juntos generemos conciencia y que con suerte ustedes se vuelvan embajadores junto con nosotros, porque hoy, pues no sé, ya no sé, no sé cuánto tiempo nos quede. Yo oficialmente tengo 3 años como comisionada, 3 años más, ¿sale? Pero estos tipos de cargos son pasajeros y lo que necesitamos es levantar conciencias permanentemente, tenerlos como aliados de embajadoras y embajadores. ¿Saben quiénes sufren más? A lo mejor a ustedes todavía no les clonan sus cuentas, pero ¿a quién creen que sí se las clonan? Nuestros papás, los tíos. La verdad es que de pronto ustedes que sí son nativos digitales nos pueden incluso ayudar. No lo sabemos todo, no lo saben ustedes todo tampoco, pero nos pueden ayudar a los pequeñitos, a los pequeñitos, a los más pequeños que luego son capturados a través de los videojuegos en los chats. Ya hay una alerta de Guardia Nacional porque de ahí los capturan y les piden o información o les piden fotografías o videos o les sacan información de sus papás. Otros que son más grandes, jóvenes más bien, los capturan para el crimen organizado a través de ese tipo de cosas. No les digo que no jueguen, hagámoslo con responsabilidad, acompañemos a nuestros menores, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, acompañemos a nuestros padres que muchas veces se asustan y caen en la llamada telefónica de extorsión, caen en el link de WhatsApp, caen en el link del correo electrónico. Sé que ustedes pueden ser nuestros aliados y van a ser nuestros embajadores. De nueva cuenta, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por abrirnos la puerta de la FES Zacatlán. Orgullosamente aquí en esta mesa hay varios que tienen relación con esta gran universidad y uno de ellos, por cierto, es Obi, que también fue egresado de esta gran FES Zacatlán. Les felicito por estar aquí. Gracias por acompañar este esfuerzo y ojalá que yo también me lleve un aplauso más o menos del tamaño del de Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. No hemos dado calificaciones, por eso también tenemos la aplauso. Cáigale bien al profe. Exacto. Pero no, muchas gracias y excelente la participación de la maestra Laura Enríquez, que nos hace conciencia precisamente sobre lo que es nuestro derecho de protección de datos personales. Este derecho que lo que nos da es un poder, es una facultad, es un derecho de controlar y disponer de nuestra información. Cada uno tenemos ese poder, cada uno tenemos ese control. Si lo empezamos a perder, es cosa también de cada uno. A veces nos vemos obligados, entre comillas, a dar mucha información, pero aún dando la información al gobierno, a la empresa, a cualquier lugar, mantenemos ese control si ejercemos nuestros derechos ARCO, por ejemplo, acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad en el caso del gobierno. Entonces, esos derechos se pueden mantener, ese poder lo podemos justamente estar ejerciendo todos los días. Ya si ustedes empiezan a dar información de más o se comparten información incluso íntima, fotos, videos íntimos, haciendo sexting y de repente viene una pérdida de esa información, ese control, porque alguien lo publica de manera no autorizada y comete un delito, pero desgraciadamente, pues dimos un cheque en blanco. Nos aventamos al vacío sin paracaídas, porque eso es cuando compartes ese tipo de información, porque no puedes confiar al 100% en la otra persona. Entonces, cada quien lo decide, pero ese tipo de cosas, de violencia digital que está sucediendo en nuestro país, desgraciadamente, y en muchísimos lados, pues tenemos que valorar ahí nuestra privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todos estos temas que se ilustran en este libro, esa revolución digital que está ya en nuestras vidas, pues tenemos un arma, por eso está el escudo de los derechos ARCO, para tratar de enfrentar
pues a muchas riesgos, amenazas, situaciones que están sucediendo en el mundo digital. Pero bueno, pues eso también será decisión de cada uno. Pues muchísimas gracias, estimada Laura. Y vamos entonces a continuar como comentarista con el maestro Cristian Roberto Salazar Montiel, coordinador de los cuerpos colegiados de la FES Acatlán. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la FES, aquí en la UNAM. Es maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Fue jefe del departamento en la Oficina de Consejeros Generales del Instituto Electoral del Estado de México. Fue consejero distrital del entonces IFE en los procesos federales desde el 2002 al 2009 y también se ha desempeñado como secretario técnico de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de FES Acatlán 2007-2009. Ha colaborado también como asesor parlamentario en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Fue también coordinador de asesores en la Presidencia Municipal de Uruapan y secretario de Planeación en ese ayuntamiento, becario de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM y el CONACYT, en donde obtuvo en 2004 la presea Gustavo Vaz Prada, otorgada por la Dirección General de Servicio de la Comunidad de la UNAM. También fue coordinador de gestión de la dirección de la FES Acatlán y actualmente es coordinador de los cuerpos colegiados, enlace de transparencia y técnico académico asociado a de tiempo completo en la misma facultad, donde imparte las materias de partidos políticos, procesos electorales, teorías contemporáneas de la democracia. Y además es miembro del Padrón Tutores y miembro invitado del subcomité académico en la maestría en estudios políticos y sociales del posgrado de estudios políticos de la UNAM. Así que, pues también muchísimas gracias, estimado maestro Cristian, bienvenido y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu presentación tan generosa. En primer lugar, pues quiero darle la bienvenida y pues es un gusto tenerla aquí en la FES Acatlán, su casa, la maestra Laura Licet Enríquez Rodríguez, presidenta comisionada del del organismo garante de la Ciudad de México. Esta es tu casa y bienvenida, maestra. Y también gracias por la invitación al doctor Luis Gustavo Parra Noriega, quien es un amigo ya de hace mucho tiempo y que también, igual que la maestra, para mí ha sido un maestro en temas de transparencia. Yo también accidentalmente incursioné en esta parte o en estas temáticas de la transparencia y protección de datos personales. Junto con él, me parece que ahí a la par, cuando él ingresó como comisionado al Instituto del Estado de México, al organismo garante del Estado de México, ahí íbamos a la par y he aprendido mucho del doctor Gustavo Parra. Darle la bienvenida también al caricaturista Obi, que pues esta es su casa, bienvenido y felicidades por el trabajo. Agradecer también al doctor Roberto Carlos Hernández, a mis amigos del SUAYET por estos eventos que son muy importantes. Fíjense que es bien interesante que recientemente también hubo una presentación de unos textos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde curiosamente el objetivo también era crear conciencia. Y en ese entonces, en esa presentación era crear conciencia de qué pasa si te si te detiene una autoridad, un policía o cualquier autoridad, qué hay que hacer. Y me recordó mucho esta obra también, porque también es una obra que quiere generar conciencia. Y quiero invitarlos a que lo revisen, primero porque es un esfuerzo didáctico muy importante, porque aparte de tener textos multidisciplinarios, es decir, miradas de distintas disciplinas, también hay un esfuerzo por aterrizar conceptos que pueden parecer muy complejos y densos, a aterrizarlos y convertirlos en algo sencillo y que todo mundo pueda comprender. A veces cuando hablamos de los temas los vemos como lejanos, ¿no? ¿Qué es eso de datos personales? Aquí ya lo explicó de manera magistral la maestra Laura y lo explicó de manera muy sencilla, pero quiero alertarlos, además de todo, con algo fundamental. Ustedes también son responsables de datos personales de otras personas y ustedes se pueden hacer acreedores también a sanciones por el mal manejo de esos datos personales. Ustedes pertenecen a la comunidad universitaria y el reglamento de datos personales de la institución dice que hay 3 responsables de los datos personales que tenemos aquí en la comunidad.
desde luego son las autoridades, desde luego son los profesores, pero desde luego también son los alumnos, eh, alumnas como ustedes, los cuales participan en órganos colegiados, los cuales participan en actividades de la facultad que implica el conocimiento de datos personales de otras personas, como pudieran ser sus calificaciones, sus formas de pensar, su ideología política, etcétera. Si ustedes hacen mal uso de esta información, pues también están sujetos a las responsabilidades que marca la normatividad. Por eso es importante este tipo de textos, porque nos hacen conciencia de la relevancia y de la importancia que tienen estos temas en nuestra vida cotidiana. No es algo lejano. La maestra hablaba de un caso concreto. Yo recuerdo la famosa Ley Olimpia, que de ahí viene el ejemplo de una persona, de una mujer que, pues, desgraciadamente se utilizó su parte privada para poder generarle un daño y que derivado de eso, pues, hizo conciencia de que los vínculos digitales existen. Antes la gente no conocía que había vínculos digitales. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo que en algunos tiempos, y hablo del pasado porque ya algunos también estamos un poco viejos, era impensable. Vínculos digitales, eso no se podía dar crédito. Veíamos, el texto dice, incluso pone algunos ejemplos de algunas caricaturas, de algunas series de televisión que aludían al futuro y que pensábamos o imaginábamos que iba a haber determinada tecnología, pero que nunca pensamos que la fuéramos a vivir y a presenciar en la realidad. Por ello, este tipo de terminología es bastante compleja. Y quiero decirles a ustedes que en este texto descubrí que tenemos tres vidas paralelas: una vida pública, una vida privada y una vida íntima, y las viven al mismo tiempo. Cada quien hace lo que gusta en esos espacios, lo que quiere, pero hay que tener conciencia de estas tres vidas, porque esas tres vidas tienen consecuencias legales a partir del surgimiento de nuevos derechos que son consecuencia también de una nueva realidad que tiene que ver con el surgimiento de las tecnologías de la información, como el Internet, las redes sociales y todo lo que nos rodea en este tiempo. Entonces, ustedes viven tres vidas paralelas y seguramente en su casa no saben qué hacen en su parte privada, en su casa no saben qué hacen en su parte íntima, eso lo guardamos. En la escuela seguramente comparten algunas cuestiones de su vida privada, pero tampoco sabemos de la vida íntima. Entonces, la primera conciencia que se debe de tener es de estos tres espacios que ocupamos y que tenemos para desempeñarnos cotidianamente. Y eso lo pueden entender en este libro que ha señalado la maestra de una manera magistral, sencilla, agradable, donde hay imágenes y acompañamiento de caricaturas y que nos despierta la curiosidad acerca de este tema, ¿no? Como ya dijo la maestra, esta es una segunda entrega de una serie de esfuerzos. El primero hablaba sobre transparencia y acceso a la información. También creo que aquí hemos equivocado un poquito o nos hemos confundido porque pensamos que porque la información es pública o es de origen público, es transparente al 100% y eso no es cierto. Estas leyes tienen excepciones y la excepción a la regla precisamente es la protección de los datos personales. Toda la gente ha escuchado alrededor de la comunidad que dice, todo se tiene que transparentar. No, maestro, se me perdió la bolsa y la cámara estaba prendida, entonces deme la información de la cámara. Pues evidentemente, como bien lo dijo la maestra, eso no se puede hacer. Hay reglas, hay normas que regulan el uso de la información que estamos tratando. Si ustedes pueden ver alrededor de los edificios, hay una serie de carteles, de anuncios que señalan que estamos siendo grabados, que estamos siendo, o que el espacio está siendo filmado con el propósito de generar medidas de seguridad. Entonces, esto lo podemos entender con mucha claridad en el libro. El libro también permite entender que hay cierta información sensible y que tiene que ver en el caso de nuestra comunidad, por ejemplo, cuando hay procesos de investigación y que la gente dice, queremos saber al culpable. Bueno, a ver, espérense tantito. Eso tiene que ver con una serie de derechos y de protección
de los datos personales, ¿no? No es de manera inmediata. Como sabemos, esta obra pues llega en un momento importante para el Sistema Nacional de Transparencia. Yo creo que es momento y esto nos puede ayudar a valorar, a entender, a hacer un balance, una revisión de lo que se ha hecho. Yo de una vez les digo, creo que ha habido un avance importante, creo que ahí están las evidencias, los organismos garantes, tanto a nivel de los estados como a nivel de la federación, pues han promovido este nuevo tipo de derechos y han hecho conciencia de estos nuevos espacios que estoy refiriendo. Y bueno, ha ayudado sin duda a mejorar la forma en que administra el gobierno, ha ayudado y posibilitado a pedir y rendir cuentas y una serie de beneficios que nos ha traído. De aquí en el futuro no es el tema de esta mesa, pues será tema de discusión y evaluación hacia dónde vamos, pero creo que este libro nos ayuda a tener un punto de partida, un techo, una información mínima para poder discutir. Yo en estas discusiones acaloradas políticas, desde que sí, que no, que el todo o nada, pues es una discusión, digamos, trivial y sin ningún resultado. Si ustedes pueden acceder a este libro, que es de manera muy sencilla, bajándolo de la propia red, van a poder tener elementos para poder tener un juicio crítico acerca de cómo se ha trabajado este tema en nuestro país. También este libro nos alerta de que si bien las tecnologías de la información nos han solucionado la vida, nos facilitan la vida, también en manos equivocadas también causan y generan daño, ¿no? Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia. Los conocimientos científicos son importantes, nos ayudan en nuestra vida cotidiana a resolver problemas, pero si estos conocimientos se utilizan de una manera digamos, negativa, entonces pueden producir problemas y hacer más daño del bien que pueden producir. Y eso son las tecnologías de la información. A partir de ahora, y si ustedes consiguen este texto, deben entender que ustedes tienen una vida digital y que esa vida digital la deben cuidar exactamente igual que su vida o su integridad física. A veces, como decía el doctor Gustavo Parra, llenamos un formulario en internet, a veces nos inscribimos a una página sin saber o entender el alcance que tiene el compartir esos datos personales. El libro explica la necesidad de discutir sobre las consecuencias actuales que tiene el mal uso de los datos personales, el peligro que corren las personas, el peligro que corren en su integridad, en su patrimonio y en su libertad. ¿Sí? No es sencillo tratar el tema de los datos personales. Hay una pregunta que me gustó, bueno, una aseveración que me gustó del libro, que dice que lo virtual es lo real. Una frase ahí con mucha profundidad, porque nosotros suponemos que en la virtualidad nadie nos ve o no pasa nada porque no lo tenemos físicamente, pero sí pasa, es real y tiene consecuencias, ¿no? Los que hemos vivido este proceso de desarrollo tecnológico, pues nos hemos dado cuenta o hemos podido seguir esta forma de cómo se ha regulado, cómo se ha normado el derecho, cómo ha surgido el derecho para poder generar condiciones de seguridad entre las personas y el buen uso de estas tecnologías, ¿no? Datos y ejemplos sobran del mal uso de ciertas redes sociales. Nosotros hablamos de las normales, bueno, de las comunes, no normales, comunes, como pueden ser el Facebook, el X y estas redes, pero hay redes más especializadas que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, conseguir pareja, relacionarse con personas para cosas raras, diría yo, el no ponerles adjetivo. Entonces, es muy complicado y es una cuestión seria la que tenemos enfrente y por eso la posibilidad de entender de una manera clara, agradable, este tema, ¿no? Hay una pregunta muy interesante, ¿cómo se utiliza y comparte nuestra privacidad en la era digital? Yo quiero ponerles un ejemplo que leí en algún texto. Eh, básicamente yo también estaba confundido, sigo confundido en muchas cosas, pero confundido entre qué era el espacio
público y privado. Pensaba yo que el espacio privado estaba menos regulado por el Estado, que el Estado no podía intervenir en la esfera privada, pero ya me he dado cuenta que no, he precisado los términos. El espacio público y privado están regulados por el Estado y el Estado interviene en ambos casos. El tema más complejo es la parte íntima. Mientras nosotros no demos a conocer nuestra parte íntima, esa no está regulada necesariamente por el Estado y esa no necesariamente tiene que ser conocida por otros. Pero un día una persona que estaba casada, un hombre que estaba casado, se le ocurrió decir que en sus sueños se le antojó comerse a su esposa, ¿no? Y entonces cuando lo da a conocer, pues la señora se aterra y entonces pues evidentemente le levanta una denuncia por violencia, no sé si de género, pero sí violencia. Y entonces empieza una discusión acerca de lo que es la intimidad, ¿no? Y aquí en este texto pueden encontrar este tipo de conceptos que les puede ayudar a entender estas cosas. Mientras no salga de la intimidad, bueno, pues está bien, se puede pensar lo que sea, ¿no? El problema es cuando se externa y se vuelve al ámbito privado o público, entonces sí ya tiene regulación por parte del Estado. Si eso lo llevamos a la parte de las relaciones íntimas, ¿para qué les platico? No sé cuál, la propia Coral hace una reflexión, no sé cuál sea la idea de sacarse fotos en determinadas situaciones. Este, Hay algunas personas que dicen que es emocionante, yo la verdad, trato de entender, no sé qué tanta emoción pueda producir, pero la fuga de este tipo de material puede causar un daño terrible, ¿no? Entonces, este libro nos llama a la reflexión sobre los hábitos digitales que tenemos todos, desde cuidar las contraseñas, desde cuidar la información que subimos. Ahora es muy común usar nube como la parte de almacenamiento de nuestra información. También, a veces se nos ocurre llenar ahí, somos acumuladores compulsivos y así como en un espacio físico empezamos a llenar de cosas, también en la nube empezamos a llenar de cosas que no sabemos quién esté revisando o quién esté viendo, ¿no? Por eso hay que hacernos esta pregunta: ¿quién controla nuestros datos y cómo se utilizan? En este texto también, por último, van a encontrar 5 capítulos en los cuales se hace un recorrido histórico de cómo se ha venido trabajando y desarrollando este tema en nuestro país. Quiero decirles que es un tema nuevo que causa mucha eh, controversia entre las personas. En mi caso, como enlace de transparencia, que tengo que convivir con la comunidad, a veces la comunidad se molesta por ciertas medidas que ponemos para el cuidado de sus datos personales. Yo recuerdo cuando instrumentamos el correo oficial de la institución para todos los miembros de la comunidad, pues se armó una rebatinga que casi me linchan y porque decían que estábamos desconociendo a las redes sociales como el mecanismo de comunicación. Y sí, efectivamente, una red social no puede ser un mecanismo institucional de comunicación entre ustedes, entre la comunidad, porque está llena de información falsa, porque está llena de mentiras, porque no tiene las medidas de seguridad necesarias para una comunicación con verdad jurídicamente legal y que permita la convivencia armónica de la comunidad. Entonces, ese fue un instrumento que hicimos para poder eh, salvaguardar la información que manejamos entre todos nosotros. Por eso es interesante recorrer esta historia en este libro que nos marca cómo ha ido avanzando la evolución de este tema. También nos habla de los avances de estas tensiones. La protección del derecho a los datos personales genera tensiones, ¿no? Porque yo escucho en la radio que dicen los sujetos obligados, traduzco, las instituciones reservan la información. No, es mentira lo que dicen los periodistas. Las instituciones no reservamos la información. La ley nos obliga a reservar determinada información. Es diferente, ¿no? Y luego los políticos también lo repiten, ¿eh? Es que voy a hacer una ley donde todo sea público y transparente. No, pues eso habla de una ignorancia fatal y terrible de aquel político que diga eso, ¿no? Hay una galería también ahí de caricaturas que sustentan con esta caricatura, con este contenido,
lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, como ven, lo pueden observar, es un tema pesado, denso, pero cuando hay este apoyo bibliográfico, de material gráfico, bueno, puede ser un tema más comprensible, ¿no? Si me permiten, y sin entrar en controversia, yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal en los órganos autónomos es juridificarlo, si me permiten la expresión, o judicializarlo todo. Esto de la transparencia de protección de datos personales no debe ser un asunto de abogados, es un asunto de las personas comunes y corrientes como nosotros, pero nos da hobby, respeto mucho a los abogados, tengo amigos muy entrañables y que son abogados muy distinguidos. Aquí está el doctor Saúl Mandujano Rubio, que es una persona de la cual admiro y he aprendido mucho, pero estos temas no deben ser una cuestión de abogados. Y si hay un elemento que está causando una tensión a los órganos autónomos, es que todo parece ser que se judicializa, ¿no? Y entonces estos organismos, en lugar de ser unos mecanismos de participación, pues se convierten como una especie de antesala de un tribunal, y entonces deben de saber redactar un escrito, una demanda, criterios, ¿no? Me meto a la página del INAI, veo unos criterios terribles ahí, como si fueran jurisprudencias, y yo creo que ese es un punto en donde nos hemos equivocado, y yo creo que este libro es un esfuerzo por acercar eso que es tan complejo, tan jurídico, de manera común a las personas, ¿no? Y por último, bueno, hay una parte donde hay mensajes de órganos garantes, donde hablan de los desafíos y de las perspectivas que tenemos hacia el futuro en esta materia. Yo creo que vale la pena, los invito, ustedes vieron, digamos, la entrega, la pasión con que la maestra Laura pues coordinó esta obra, y yo creo que hay que reconocerles ese trabajo, ese esfuerzo, y que sobre todo tiene este énfasis de que, además de generar conciencia, quiere llegarles a través de distintos medios, y poder desarrollar en ustedes una mejor calidad ciudadana, y de ustedes va a depender eh, cómo siga el país en un futuro. Y para ello, bueno, esta es una herramienta fundamental que les va a permitir tener una información más objetiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cristian Salazar, quien pues nos ha hecho una exposición muy integral, ¿no? Muy exhaustiva del contenido del libro y de lo que ahí podemos encontrar, precisamente también de todos pues los que participan y los que de alguna manera han tenido ocasión o posibilidad de plasmar con sus obras gráficas. Aquí, gracias a quienes están organizando, que nos están proyectando prácticamente todo el libro en sus diferentes partes, con las diferentes caricaturas, y que de esa manera, bueno, pues demos cuenta de la facilidad también que se comunica con este tipo de obra gráfica. Así que, sin más, agradecer al maestro Cristian y dar la palabra a Obi Alejandro, caricaturista. Él es ilustrador e infografista con estudios de arquitectura, presente aquí en la FES Zacatlán UNAM. Él ha trabajado y colaborado en distintos medios y periódicos en México como Expansión, Cuo, Revista Época, Excelsior, Monitor, Récord, Voz de Michoacán, Novedades de Acapulco, Tabasco Hoy, México Desconocido, Chilango, Publímetro, y pertenece a la agencia CWS de caricaturistas en Estados Unidos, donde desde 2002 sus trabajos se publican en distintos medios internacionales como The Washington Post, Japan Times, Newsweek, Japan, y distintas publicaciones de Europa, Medio Oriente. Y bueno, pues la verdad es que con sus trabajos editoriales él ha sido galardonado con diversos premios, con 8 premios de la Society for New Design, en la excelencia precisamente en diseño. Así que, pues pues ahora sí que contentos de que hoy nos acompañen los autores y que nos transmita también con sus palabras, no solo con sus caricaturas, sino con sus palabras, la importancia justamente del derecho de la protección de datos personales. Bienvenido. Gracias. Gracias.
Quiero agradecerte, Luis, también Laura, también una vez más coincidimos. Maestro Cristian, mucho gusto. Hace, hace un momento estaba platicando con la coordinadora de diseño, de la carrera de diseño, Ana Cárdenas, y le estaba diciendo que hace 30 años yo ingresé a la FES-Acatlán. Probablemente es lógico que ustedes, la mayoría no hayan nacido todavía en esa época, todavía estaban en proyectos, pero es un mundo totalmente distinto. Me dijo, no lo digas así porque se oye con nostalgia. Y pues sí, sí, la verdad es que sí, pero es un mundo distinto y es padre regresar aquí a donde uno estuvo, a donde uno se desveló haciendo maquetas, planos. Pasamos de la era analógica a la era digital. Todavía ahorita vi unos alumnos que traían maquetas, que traían escuadras y eso ya no se usa, o sea, pero es importante también tener esa oportunidad. Voy a ser breve porque quiero que nos pregunten, quiero que nos hagan preguntas acerca del trabajo. Generalmente cuando uno es caricaturista se da la opinión y no hay esa retroalimentación tan rápida como sí lo hay en las redes sociales, pero en la cuestión de periódicos es raro a veces que en el periódico le digan a uno, oye, te están mandando este mensaje, siempre es por redes sociales y ahorita que estamos en vivo estaría muy padre porque nos podemos ver, podemos incluso tocarnos, que eso es lo interesante de la vida real y no de la parte digital. Yo quiero iniciar por algo. Es un orgullo y es algo increíble poder participar en este proyecto, ya que somos más de 30 caricaturistas que nos pudieron organizar, nos pudieron juntar de todo tipo de ideas, porque es muy amplio el espectro. No son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Hay de todos los colores, hay mujeres, hay también caricaturistas que debería de haber más. Pero lo importante es que nos pudieron conjugar, pudimos trabajar en equipo y de hecho, en equipo y a distancia, porque realmente no tuvimos contacto ni siquiera con los articulistas. Lo padre de esto es que, de acuerdo al tema que se nos asignó por tómbola, democráticamente por tómbola, este, estuvo muy interesante porque al final se conjuga muy bien la parte gráfica con la parte textual y se logra un binomio con el cual la gente tiene una reflexión tanto de lectura como una cuestión de visión gráfica. Y eso es algo que en México es poco, no se hace demasiado. Un libro de estas características que en su presentación física es de tabloide horizontal. Es muy difícil que se haga porque lo primero que dicen los editores en los libros es, bueno, ¿y qué sesgo político trae? Bueno, este no tiene ningún sesgo político, porque creo que es de servicio a la comunidad. Es una manera de motivar a la población y en este caso que lo hagan digital, también le da acceso a todos, o sea, no hay una sola persona que no pueda tener acceso a esto. Tenemos los celulares, tenemos tabletas, podemos bajar mil cosas, bajamos videos. Bueno, deberíamos de bajar este libro porque nos va a ayudar, es una guía que nos puede ayudar a protegernos del ámbito en general. Yo siempre he puesto el ejemplo de que cuando ustedes salen en la bicicleta, en la calle, bueno, si es que usan, yo soy ciclista urbano, durante un tiempo yo, pues, debo decir esto, vivía aquí en Escapotzalco, salí en bicicleta, me iba hasta la Universidad del Valle, donde está acá arriba, al Cristóbal Colón, le daba la vuelta y me regresaba. Ahorita que vengo en carro, creo que no lo volvería a hacer porque ya está más salvaje el asunto. Pero cuando uno sale en bicicleta, tienes que protegerte. Debes de traer tu casco, tus guantes, un celular que te avise o que te mande mensajes para estar atento, tus luces, el aire de las llantas, fijarse en el tráfico, fijarse en el reglamento. Bueno, es exactamente lo mismo en las redes sociales. No podemos estar esperando a que venga un gobierno, a que venga alguien más a decirnos lo que nosotros debemos de cuidarnos. Es una responsabilidad civil, es una, es una manera de poder andar en la calle, así como cuando ustedes protegen su celular o sus cosas en la calle, pues igual deben de protegerse a sí mismos con sus datos. Yo le he puesto un ejemplo también que es, nuestras abuelitas decían, cuiden su tesorito, así les decían. Yo insisto en eso, cuiden su tesorito porque vale, y aparte vale dinero, aparte de que son ustedes, vale dinero, tiene un costo, se le puede sacar provecho. Yo acabo de adquirir un reloj con el cual me mide los pasos diarios, me da una medallita virtual porque llego a los 20,000 pasos diarios, que es bueno porque lo mínimo que piden son 10,000. Sin embargo, ese reloj también te mide la cuestión cardíaca, que es muy padre. También mide lo que hace una especie de electrocardiograma e incluso hay uno que saca la presión arterial, se infla y te da tu presión arterial. Pero lo que no dice es que tienes que bajar una aplicación
y en la aplicación tienes que dar los permisos. Y hoy está muy padre ver cómo podemos nosotros tener acceso a la información que generamos con nuestras palpitaciones, con nuestros pasos. Pero en un futuro, una agencia de seguros podría tener esa información. Y le van a decir, no le puedo dar un crédito Infonavit, no le puedo dar un crédito hipotecario, no le puedo dar un seguro de gastos médicos, porque aquí dice que usted no camina, señor. Oiga, pero ¿quién le dio esa información? Bueno, pues ya la tenemos. No le podemos dar eso. O sea, sí nos afecta en la vida diaria. Tengo un caso de un familiar cercano que por haber nada más en 10 segundos que prestó sus tarjetas de crédito, le quitaron pues más de 1 millón de pesos, que se desvaneció de inmediato. Va a la policía, le dicen, es que usted tiene dinero, por eso usted lo robaron, pero es que no es lo importante, sino es la libertad y la facilidad con que podemos perder vida, datos, dinero. Y eso va con nuestra integridad física y emocional y familiar. Nosotros estamos ante una circunstancia muy importante actualmente, que es la de nuestros privilegios. Cuando uno hace una caricatura política criticando a este gobierno del anterior, lo primero que le ponen es que perdiste tus privilegios. Es lo clásico que nos dicen, aparte de muchas groserías. Pero yo me he puesto a pensar, y sí, sí hemos perdido privilegios o estamos a punto de perderlos, y esta es la importancia de este libro. Privilegios como el poder salir seguro a la calle, que nuestros datos estén cuidados. Si hay unas iniciativas en las cuales los institutos de acceso a la información están en riesgo de desaparecer. Entonces, hace 30 años cuando ingresé a esta escuela no había problemas con los datos personales. Hoy sí hay un riesgo con estos datos personales. Hay una facilidad para poder obtener también claridad de información de lo que hace este gobierno. Y esos privilegios están a punto de perderse. Nosotros como caricaturistas tenemos que motivarlos y esa motivación tiene que ver con esto. No perdamos nuestros privilegios. Probablemente cuando ustedes no existían, que yo en el año 2000, 2001, empezó a estar en lo del INAI y la onda de acceso a la información, era una especie de un derecho ganado. Hoy puede ser un derecho y un privilegio perdido. El saber a dónde van los dineros de los gobiernos, el saber por qué hay las calles con baches, el saber en dónde se va el dinero es importante, el saber cómo se ejerce el gobierno y tener acceso a la información del gobierno también es importante. No perdamos esos privilegios. La mayoría de la población mexicana no votó, por ejemplo, el 2 de junio, no votó. Fue alrededor del 49, 59, sí, 59% de la población, perdón, sí votó, disculpen, es un poco más de la mitad. Hay un 41% que no votó. La mayoría de los que no votaron fueron jóvenes. Entonces, tenemos que tomar esa conciencia colectiva, tenemos que tomar esa conciencia generacional, que ustedes tienen el poder de hacerlo, ustedes están estudiando, son jóvenes. En 30 años, ojalá puedan tener el fruto del esfuerzo social que ahorita se está haciendo o que se hizo 30 años antes, y ojalá lo puedan ejercer, porque de lo contrario vamos a sufrir y vamos a sufrir bastantes. Y no hay peor circunstancia que añorar lo que ya no se tiene. Eso es lo peor. Nosotros tenemos esa oportunidad y, insisto, estoy muy agradecido por el esfuerzo. Estoy, el equipo que se logró, mis compañeros están más de 30 caricaturistas, los mejores 30 caricaturistas, más de 30 caricaturistas, pero los mejores de México. No lo duden por ahí. El ser caricaturista en esta época no es sencillo, es difícil. Antes no lo era, yo era arquitecto, bueno, iba para arquitecto, hasta que hablé con el arquitecto Preciado, que era el coordinador de la carrera de arquitectura en esa época, y me presentó al director de la FES Acatlán y me dio la oportunidad de publicar en la Gaceta de la FES Acatlán de esa época, debe haber sido 99, 2000, por ahí. Agradezco esa oportunidad, agradezco poder estar en estos muros, en esta área, porque es importante, es formativa. Yo aquí llegué a arquitectura sin un futuro, con un futuro incierto, y la FES Acatlán y arquitectura me dio un futuro gracias a esa circunstancia. Me acercaron a la caricatura y a poder publicar. No perdamos ese ánimo. A veces pensamos como jóvenes que no tenemos oportunidades. Las oportunidades no las hacemos nosotros. Tenemos que irnos por ahí. Y adelante, estoy aquí para sus preguntas, que es lo importante de la obra. Muchas gracias. Hay breve. Hay breve, yo también. La verdad es que, Obi, agradecerte siempre esas palabras, ese apoyo. No podemos escapar que estamos en un contexto bien complicado, los organismos autónomos, en particular los de transparencia y los de privacidad, así que les agradezco mucho tanto al maestro Cristian como a Obi esas palabras de aliento.
Yo creo que en materia, ambos temas son súper importantes, pero bueno, hoy nos convoca un tema que es el de datos personales. Yo les quería decir, ahorita estabas diciendo algo de la vida privada, la vida personal y la vida pública, ¿no? Y yo les quería decir de esto de la virtualidad, que seas que sí existe, pues sí, sí existe. Les voy a pedir que entren a su celular brevemente y que entren rápido a configuración, porfis, ayúdenme. Vean, chequen el área de bienestar y revisen cuántas horas pasan en pantalla. Y les voy a pedir que me digan quién da más. Ay, porque hay estadísticas y no les voy a decir cuál es el promedio para que no se asusten. Pero a ver, 7 horas aquí, más o menos. Ajá. ¿Quién da más o quién da menos? 4, 3, 7, 4. Ahora, pues sí estamos en promedio, porque hay entre los del 7 y los del 4 y 3. El promedio, según el propio INEGI, son 6 horas. Chavos, estamos pasando en el celular o en pantalla, porque no solo el celular. Súmenle a eso lo que pasan en la computadora o en la tablet. Y entonces, pues ya le sube un poquitito más. Según el INEGI, son 6 horas en promedio. La realidad es que pasamos un tercio de nuestra vida despiertos, porque claramente pasamos algo así como entre 6, 8, los dormilones, a lo mejor unas 10 horas, pero pasamos un tercio de nuestra vida despiertos en la pantalla. Evidentemente lo virtual sí existe, ¿sí? Es mucho el tiempo que pasamos en ello y por eso tienen que también, por cierto, existir los derechos digitales. De pronto, estoy segura que a ustedes les pasa, de pronto yo siento que a mí también, pero el celular nos conoce mejor que la novia o que el novio. En serio, conoce mejor nuestros gustos, a qué hora vamos a estar, si vamos puntual o no, si ya vamos a llegar o no a un lugar, quiénes son a quienes más les marcamos, a quiénes le damos más like, qué chava nos gusta, qué chavo nos gusta. O sea, la verdad es que nos conoce perfecto. Personalmente decirles, a mí me han pasado cosas con las redes sociales, ya a mí directo. En mi computadora, me metí en estos Reels, sale que puedes desactivar tu ubicación con Google. Yo la tenía activada, por supuesto ya la desactivé. Todos esos trends yo los hago también y los replico. Y resulta que tenía activada yo la ubicación. Y entonces salían lugares que había visitado, parques. En aquel entonces yo con mis hijos pequeños, ¿no? Pues visitaba yo parques, estábamos en medio de la pandemia, entonces como que cosas muy al aire libre. Y me salió, ¿qué creen? Algo que si mi marido lo hubiera sabido, me hubiera dicho, ¿pero cómo? ¿Qué creen que me salió? Un hotel. Yo dije, ¿cómo? No, o sea, yo no, pero además era un hotel, un de esos. Y entonces dije, ¿cómo? Ya me puse a pensar, estaba yo como súper espantada, dije, ¿dónde llevaba mi celular o fui? No me acuerdo. A ver, resulta que mis padrinos viven justo enfrente, era la época de la pandemia, les llevé a mi hijo chiquito para que lo conocieran, les daba miedo estar en interiores. Nos quedamos en el estacionamiento de ese departamento en donde ellos viven y pues estuvimos ahí platicando un rato, nos sacamos una foto, es más, tengo las pruebas para que nadie diga algún día, nos sacamos una foto ahí y todo, pues está enfrente del hotel. Entonces, el Google cachó eso, ¿no? Imagínense, mi marido me hubiera cachado eso. Ahora, lo que yo a él le caché es que un día utilizó mi computadora y se nota que le puso guardar a las contraseñas. Tenía yo la contraseña de Amazon. Tenía otras de libros también para comprar libros. Y dije, ¿las usó? No las usé, las borré, pero muchas veces nosotros lo hacemos eso. Guardamos nuestras contraseñas en Google. Me robaron identidad. Me generaron con mi imagen una cuenta para de ahí jalar personas hacia OnlyFans, ¿sí? Entonces tuve que denunciar ante el MP por robo de identidad digital, por supuesto. Se puede, en el MP lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, también caí en una estafa. En la época de la pandemia, me metí a una página apócrifa y compré un tanque de oxígeno para mi papá que lo necesitaba, que en paz descanse. Murió en época de pandemia. La desesperación me llevó a comprar así sin ver, me metí a una página que no era y le deposité 7,000 pesos a alguien que solo me robó eso y por fortuna sí le testé mis datos, mandé mi INE, pero le borré mi información, al menos, pero la mandé, ¿sí? A todos nos puede pasar. El asunto es qué hacemos para defendernos y para que vean que yo no nada más me dedico al WhatsApp, porque por supuesto cuento cosas así casual, hemos defendido y me ha tocado, digamos, aprobar y ver cosas directamente en mi ponencia de cosas bien delicadas desde temas de Ingrid Escamilla, no sé si se acuerdan, de la joven que sus fotos salieron publicadas de ella lacerada. O sea, eso fue revictimizar a Ingrid y a toda la familia. Ese tema cayó en mi ponencia.
y dados el tema de interés público y actos de corrupción, decidimos aperturar el expediente que la Fiscalía quería tener cerrado, pero que por actos de corrupción de esos policías que filtraron las fotografías abrimos. En nuestro instituto también cayó un tema de una persona congresista de la Ciudad de México que difundió datos de menores de edad, ¿sí? Que estaban sujetos a un proceso judicial. Lo hizo, sí, en el uso de su derecho en la tribuna pública, lo puede hacer, pero esa información se estaba replicando y estaba revictimizando a esos jóvenes menores de edad, dando datos de en dónde estaban, cuál era el proceso, por qué habían sido, cuál había sido la razón por la cual estaban en ese proceso judicial. Y ordenamos que se eliminara esa información del canal del Congreso, digamos, del Congreso de la Ciudad de México, y que se generara un expediente, un sistema de datos personales para ese tipo de comentarios que hacen luego los congresistas en plena tribuna. Y la última, en una universidad de la Ciudad de México se filtró información de unas personas que estaban buscando un objeto que había sido robado. Se metieron, les dieron acceso indebido a las cámaras de seguridad, y digo indebido más bien porque no fue supervisado además. Tomaron fotografías de esas cámaras y aunque no se veía bien a bien el rostro de la persona, empezaron a difundir y que era tal o cual persona la que lo había robado, y ahí básicamente el honor, digamos, de una persona se puso en entredicho sin haber mediante una investigación, como bien lo decía aquí el maestro. Ahí tenemos que tener medidas de seguridad todos los entes públicos con que recibimos recursos, en este caso las universidades públicas, porque este tipo de cosas nos puede pasar a todos. ¿Qué tal si nos difaman y sacan copias de un video en el que supuestamente aparecemos y es una persona que tiene chinos y no somos nosotras o no somos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sencillamente les quería dejar esto también, y porque los organismos garantes también estamos para esto, no solo para el tema de transparencia. Estamos también para asegurarnos que se dictamine o que se tomen las decisiones que vayan en favor de las personas y que garanticen el máximo potencial de los derechos de acceso a la información, pero también el de protección de datos personales. Y Obi, gracias, porque también para eso existimos. Y bueno, discúlpenme que me haya atrevido a tomar el micrófono de nuevo, pero les quería compartir que justo estas cosas nos pasan a todas y todos, y para qué estamos también los organismos garantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Obi, muchísimas gracias, Laura. Creo que esas experiencias, testimonios de vida, testimonios de cosas que han pasado y que nos pasan a cada uno, pues en el ámbito cotidiano, creo que pueden ser preventivos, creo que nos ayudan para que cada uno, pues antes de dar nuestros datos, lo pensemos dos veces. Reflexionemos si no estamos cayendo en una estafa, reflexionemos si alguien no nos está queriendo robar nuestros datos, o si a quien le estamos dando esa, como le llaman técnicamente, expectativa razonable de privacidad, va a realmente, pues digamos, cuidarla. Si va a ser, tenemos un principio en materia de datos personales que es la lealtad. Si va a tratarlo con lealtad ese dato que yo estoy dando. Y si no hay aviso de privacidad, si no hay una serie de aspectos básicos, pues no lo hagamos. Preferible no comprar ahí, preferible no bajar esa aplicación, preferible pues no aprovechar la oferta y no caer en ese problema, ¿de acuerdo? Creo que estas caricaturas nos ilustran, nos hablaba Obi de todos los moneros que participaron: Waldo, Solís, Cam de la Fu, El Fer, Paco Vaca, Darío Rodríguez, Obi, Perujo, Beatriz, Kemch, Camacho, PX Molina, Calderón, Rocha, Osvaldo, Alarcón, Boligán, Cintia Bolio, Chavo del Toro, Rictus, Garci, L. Figueroa, Pené, Ares y Galindo. Son los que están en este libro. Ahí está, descárguenlo por favor, aprovechenlo tener en digital, aprovechenlo difundirlo para que de esa manera más personas pues conozcan de estas revoluciones en las cuales podemos de alguna manera aprovechar la tecnología, pero también defendernos. Estamos en ese punto en donde la tecnología puede ser aliada o también puede ser alguien
que nos complique la vida si no sabemos interactuar con ella o si nos dejamos avasallar por esa tecnología. Creo que es muy importante esa reflexión y entender que tenemos derechos, ya lo decía Laura muy bien, y esos derechos siempre hay que defenderlos. Pero también el tema de las autoridades que hoy están en entredicho, que hoy el dictamen de reforma constitucional que está por discutirse en la Cámara de Diputados mañana, pone en peligro y no vamos a tener quien nos defienda, si eso sucede mañana, justamente del tema de protección de datos personales, porque ni siquiera la reforma lo resuelve bien, ni siquiera está claro, dispersan la autoridad de datos personales y ni siquiera contempla quién va a cuidar de los datos por ejemplo, en posición de particulares, de cualquier empresa. No vamos a ver a quién acudir. Ahorita podemos acudir al INAI, pero si le quitan y desaparecen al INAI y le quitan esa facultad, no hay a quién acudir. Pero además alguien independiente y autónomo, porque si va a ser con juez y parte el mismo gobierno, pues no va a pasar nada. Lo mismo de los datos que tiene el gobierno de nosotros. Hoy es un peligro real, porque parece que vamos a cumplir ahorita lo decíamos al principio, pues la utopía orwelliana. Espero que hayan leído ya 1984, pero 40 años después aquí en México se está haciendo realidad ese estado policíaco, esa vigilancia masiva, de alguna manera, concentración de tal cantidad de información de nosotros como personas, como ciudadanos, que no sabemos realmente quién va a estar detrás para influenciar, para amedrentar, para vigilar, y todo con el pretexto de que nos quieren cuidar, de la seguridad o de facilitarnos la vida, que puede ser que algunas cosas sean en esa lógica. El gobierno digital, el gobierno electrónico es bueno en el sentido de que le facilite tiempo, dinero, esfuerzo al ciudadano, pero no a costa de mis datos, no a costa de mi privacidad, no a costa de mi propia dignidad como persona. Entonces, aguas. Y a ustedes, esta generación, les toca también defender esos derechos que conseguimos hace 20, 25 años, otras generaciones. Y es lo que les toca a ustedes también. Y hacer progresivos los derechos, no regresivos, que eso también es fundamental. Bueno, ya termino mi rollo. Exacto, nos apasionamos un poco, pero está abierto el micrófono para sus comentarios, preguntas. Saúl, y allá atrás no vi quién levantó la mano. Ah, perfecto. Saúl, por favor. ¿Cuál es el reto de la inteligencia artificial? Muy bien. Muy bien. Si quieres, hacemos 3 preguntas. Allá, por favor. Ok, gracias, buen día. Ya. Bueno, construir un libro verdaderamente es una aventura, ¿eh? Y una aventura en este contexto de lo que es derecho, que es la protección de datos personales, pues nos remonta a que dicen los que saben que la historia siempre se presenta 2 veces, una como farsa, como tragedia o viceversa. Habrá que recordar que los caricaturistas, desde el hijo del aguizote, desde el senador Belisario Domínguez, pues han sido sujetos del escrutinio público y de la censura pública y de la censura por parte del Estado. En este contexto, la pregunta es, retomando lo que está mencionando el maestro Parra, del embate que se está dando en este momento con los órganos constitucionales autónomos, de lo que puede pasar mañana, ¿cuál es el papel que se debe de tomar, ¿sí?, como sociedad civil para preservar precisamente este derecho de la protección de datos personales? Una de las cuestiones que se mencionó a lo largo de las intervenciones es de que se ha judicializado, ¿sí?, este tipo de actuaciones de los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué se requiere? Más ciudadanos, hacer más ciudadano esto, involucrar más a la sociedad civil o simple y sencillamente ver el curso de los acontecimientos. La caricatura política
es muy ilustrativa, es muy refleja el sentir de una gran parte de la población. En ese sentido, y con esto concluyo, ¿cuál debería de ser, desde su punto de vista, ¿sí?, el rol de la sociedad civil para preservar este derecho constitucional? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, una tercera para una ronda aquí, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, primero agradecerles por la ponencia y me gustaría preguntar, este contenido, como mencionaban, está diseñado para la población en general. Es toda la población, incluida parte grande de la niñez, necesita saber cómo es que ellos pueden proteger sus datos personales. ¿Cuál fue el reto para seleccionar desde los contenidos hasta el modo discursivo de la obra que hoy nos presentan para que, en efecto, pueda llegar a toda la población? Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Bien, si no tiene inconveniente, empiezo por la de Saúl, luego Laura va a comentar la segunda pregunta y Obi la tercera, y no sé si el maestro Cristian quiera hacer un comentario general de las tres o de alguna. ¿De acuerdo? El tema de inteligencia artificial. Hoy el papel de la inteligencia artificial justamente va en la lógica de las revoluciones, ¿no? Nos vino a revolucionar este tipo de tecnología, este tipo de avance, y nos reta, por supuesto, porque hoy, en conjunto con el Big Data, pues es una cantidad que no entendemos ni siquiera la cantidad de procesamiento, de impacto, de generación que puede darse. Y digamos, siempre la tecnología, yo así lo creo, es neutra, ¿no? El punto es la finalidad para lo que se utiliza. Y hoy la tecnología de inteligencia artificial puede ser utilizada para un perfil más refinado de cada uno de nosotros. Puede ser utilizado, desgraciadamente, como otro caso que sucedió también en el Politécnico ¿cómo se llama el chico? Es de Daniel N., que hizo deepfake, que hizo con inteligencia artificial, desnudó a sus compañeras en una fotografía y luego empezó a vender esas fotos y empezó a generar ese tipo de cosas. Afortunadamente, fue detenido, fue, digamos, limitado, entre comillas, el daño, y hoy está procesado y posiblemente vaya a ser el primer caso de condena por violencia digital usando inteligencia artificial. Entonces, se puede usar para bien o para mal. Para bien, hay muchas aplicaciones, muchas cosas que nos facilitan, que nos ayudan. Hoy mismo, seguramente usamos, pues, para ver cómo estaba el tráfico y llegar más rápido, el Waze o el Google Maps, y es inteligencia artificial, una capacidad que nos permite resolver un problema concreto en nuestra vida, ¿no? Para consultas, para muchas cosas que se está utilizando. Pero también es importante que esos algoritmos, que finalmente son recetas, los algoritmos son comandos, son instrucciones, eh, podamos todos conocerla, particularmente cuando la inteligencia artificial se utiliza desde el gobierno. Ahí también tenemos que exigir como ciudadanos que esos algoritmos sean transparentes, se conozcan, porque el riesgo de la inteligencia artificial, la más importante de mi punto de vista, es la discriminación, es el descartar a otros, es el que solo ese algoritmo beneficie o realce a personas con ciertas características raciales, de código postal, de preferencias, etcétera. Y entonces, si hay una actuación desde el gobierno, una herramienta, una plataforma, un sistema, una aplicación que use inteligencia artificial, pues tiene que ser para todos, verdaderamente para todos, y que no tenga sesgos, que no tenga beneficios ocultos para ciertas características, ciertas personas, o tenga otras finalidades
también atrás de esos algoritmos. Por eso es muy importante. De hecho, en la Ciudad de México, el colega Julio César Bonilla, doctor también de la UNAM, presentó junto con legisladores una iniciativa para regular inteligencia artificial. La vamos a retomar, por cierto, aquí en el Estado de México y vamos a empujar este tipo de regulaciones ya para este tipo de cosas. En Europa ya hay una regulación en inteligencia artificial que sobre todo lo hace con el enfoque de riesgo. Es decir, hay usos de inteligencia artificial que están prohibidos directamente. Y hay otros que de acuerdo al riesgo, pues entonces se aplican una serie de considerandos jurídicos, de previsiones para limitar su impacto, para proteger ciertas cuestiones, sobre todo principios. Por eso son tan importantes los principios en materia de protección de datos personales, que les decía, la lealtad, la responsabilidad, la calidad, el principio de consentimiento, el principio de licitud, etcétera, etcétera. Y los deberes, deber de seguridad y deber de confidencialidad. Entonces, si en el uso de mis datos personales con inteligencia artificial, por ejemplo, hay un proceso de Big Data y hay una anonimización o pseudo-anonimización, y de repente con la inteligencia artificial puede haber un proceso de reversión y de reidentificación, pues entonces es algo que nos va a lastimar, que nos va a violar nuestros datos personales, porque no hay ese cuidado de la confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial sí nos puede ayudar, por ejemplo, para la ciberseguridad, para cumplir ese deber de seguridad que todos quienes tratan datos, pues están obligados. Entonces, ahora sí que depende dónde lo estés viendo, pero que hay impactos y hay que estar pues atentos, vigilando, no tenerle miedo a la tecnología, repito, y usarla a nuestro favor y también sabernos defender y usar todas las herramientas, sobre todo en la lógica de privacidad por diseño y de privacidad por defecto, que creo que son los ángulos o los enfoques que hoy debemos de exigir a las plataformas, a los desarrolladores, a quienes hacen software, a quienes hacen estas herramientas, para que cuiden eso. Y eso también exigírselo al gobierno para todos los usos que quiera hacer, igualmente de aplicaciones, herramientas, sistemas y demás. Entonces, creo que por ahí es mi comentario, Saúl. Muchas gracias. Rapidísimo, nada más de la inteligencia artificial. Tenemos que procurar la inteligencia natural antes de la inteligencia artificial. O sea, tenemos que cuidarnos primero por ahí. Bueno, la pregunta era de que cómo nos pudimos poner de acuerdo o cómo salió el proyecto, ¿sí? Ok. No, sí se hizo por una tómbola. O sea, para hacer democráticamente, o sea, que a todos no hubiera un sesgo a la hora de elegir el tema, porque pudiera haber algún interés de algún caricaturista, algún compañero que diga, yo quiero hacer este o yo quiero hacer otro tema, se hizo por una tómbola. Se hizo un Zoom en vivo y ahí se realizó la selección de temas. Y, nada más lo que es importante ahí es el mensaje que quiera mandar el caricaturista, o sea, a la hora de tener la idea o el concepto, el mensaje que quiera dar. Decían que Ríos comentaba cosas como, eh, um, hay que educar a la población, aunque la población no lo entienda, no podemos perder el ímpetu de querer hacerlo. Yo no estoy pensando en educar a la población, porque la población ya está educada. O sea, gran parte de la población tiene más de la secundaria. Por lo tanto, ya no es aquella época que había analfabetismo en México. La circunstancia actual es que cada quien con su criterio perdemos 7 horas casi en promedio en el celular. Decían los griegos que había 24 horas, se dividía en 3, 8 para dormir, 8 para vivir, 8 para trabajar. A ver, ahora, ¿cómo queda la ecuación? Si le quitas 7 horas, hasta quedan, a 24 horas le quitas 17, te quedan 17 horas. ¿Cómo le haces para vivir?
¿Cómo les va a estar para estar con tu pareja? ¿Cómo les va a estar con tus hijos? Entonces, esa es parte de la educación que nosotros debemos de tener y el criterio que debemos de tener. El caricaturista debe de fomentar el ánimo entre la población para poder tener conciencia, no educar. No, yo no te puedo decir, esto está mal, eso está bien. Eso le queda a cada quien a la hora de leerlo, porque cada quien recibe un mensaje distinto de acuerdo a su educación y sus creencias. O sea, yo lo que podría decir en este libro es que se tocaron muchos colores en cuestiones de temas y en cuestiones de abordarlo gráficamente. Lo que yo podría aportar, lo que yo podría decirte a tu comentario o a tu pregunta es el esfuerzo que se hizo entre todos para poder tener a esa cantidad de artistas, porque hay egos, hay muchas cosas, y que todos estuvieran contentos, yo creo que ese es el máximo logro. Y aún así, quitando esa parte, el máximo logro es llegar a ustedes y a la población y que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar. Es un libro que a lo mejor no, como dicen, se dice vulgarmente, te lo echas en una sentada. Probablemente te lo hagas en 2 o en 3, pero es muy probable que si te gustó la ilustración y si te gustó el texto o coincide con lo que tú estás pensando, lo vas a volver a leer. Incluso lo puedes hasta separar. Digo, la ilustración funciona en conjunto con el texto, funciona muy bien, pero también funciona individualmente. Entonces, la idea del caricaturista es hacer una resonancia en la población y en este caso, si se logra con este trabajo, ya logramos el objetivo. Ese es. A ver, pero perdón, ya se fue el que preguntó algo dijo la Huizote y todo. Bueno, nada más quería decir, la circunstancia nacional está tan. Ahorita estaban hablando de los hoteles de paso. Rapidísimo ahí. La circunstancia nacional está como en los hoteles de paso cuando a uno le dicen que puede usar el jacuzzi. Hay hoteles que tienen jacuzzi, yo no tengo la culpa. Bueno, cuando a una tina tú le quitas el tapón, tú sigues viendo el nivel del agua que está hasta arriba y abajo hay un remolino enorme, pero no se nota porque el nivel del agua todavía se ve hasta arriba. Nosotros en cuestión de los datos personales, en cuestión del riesgo que hay en las instituciones públicas, es que abajo ya se está haciendo de manera legal que dejen de existir. Ahorita no nos toca sentirlo porque todavía vemos el agua hasta arriba. Cuando va bajando la tina poco a poco, va tomando velocidad el agua y dice, bueno, está medio lleno, todavía no me afecta. Vamos a llegar a un momento en que la velocidad del agua ya se note y va a ser rapidísimo la forma en que se vacía esa tina. Son nuestros derechos, hay que cuidarlos. Ojalá este libro les sirva. Ya. Muchas gracias. Bueno, yo muy breve porque ya no sé si haya alguna otra pregunta. Nos interesa mucho escucharlos a ustedes, jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Pero bueno, era el tema de sociedad civil. A ver, sociedad civil fue la que inició este movimiento antes de 2002, es decir, antes de que se expidiera la ley. No hubiera sido posible lograr, pues propiamente darle forma a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales si no hubiera sido por esas personas que se arrojaron con mucha valentía, así como niño héroe con la bandera, así se aventaron y empezaron a exigir esta transparencia, esta apertura y luego la protección de datos. Fue el Grupo Oaxaca el que inició este proyecto. Había ahí académicos, personas del Círculo Rojo, periodistas, en fin, todos ellos fueron los que detonan que eventualmente el presidente doble las manitas, en aquel entonces fue Vicente Fox, y por eso no sabía ni a lo que se estaba aventando cuando aprobaron la reforma del 2002, y dijo, va, órale, ya, les damos esta concesión, aprueban esa reforma en aquel entonces, y hoy pues que estamos en peligro también pues de desaparición o transformación, que sobre todo lo que reina más bien es la incertidumbre, particularmente con el tema de datos personales. Creemos que la labor de sociedad civil es fundamental para levantar la voz, porque sí, lamentablemente hemos llevado mucho a lo técnico, ya parece abogañol cuando escribimos nuestros recursos, sí, por eso somos órganos cuasi jurisdiccionales en realidad, porque sí es una especie de sentencia como si fuéramos un juzgado, pero no. Entonces, en realidad quizá nos hemos excedido y ha sido un grupo específico el que trabaja, los transparentólogos y los que llevan el tema de privacidad, pues los que han alzado la voz. Pero creo que no es suficiente. O sea, es muy digno y agradecemos siempre el apoyo de sociedad civil, pero como fallamos en ese enlace con la sociedad, pues lo que más necesitaríamos sería justo el apoyo de la base social, de las personas que hacen uso, las miles de personas aquí en Ciudad de México se preguntan al año como 150,000, se hacen como 150,000 solicitudes a los entes públicos. Hay potencialmente 150,000 usuarios
¿sí? Que son historias de éxito que a lo mejor no hemos sabido comunicar y que justamente lo que necesitamos es el apoyo del grueso de la población. La sociedad civil es algo fundamental, pero son micrófonos muy específicos. La sociedad civil es la que defendió en su momento al INE. La sociedad civil no organizada, o sea, en general nuestra sociedad es la que quisiéramos que también levantara la voz por nosotros. Y en cualquier escenario lo que les digo es que más allá de la existencia o no de estas instituciones, lo que les pedimos es que defiendan su derecho, y que no haya regresión en ello, que lo exijan, sea quien sea, quede quien quede. Porque nosotros, insisto, estamos de paso y las instituciones, pues sí, a lo mejor tenemos que ver en ese enfoque, buscar cómo evolucionarlas, pero evolucionarlas significa en todo caso mejorarlas, cómo lograr la progresividad de esos derechos. Así que no dejen de defenderlos, son suyos. Gracias. Bien, bueno, ya para no cansarlos, brevemente termino haciendo un comentario referente a lo mismo. Yo me quiero alejar de esta discusión que no deja nada, que inició el presidente anterior, López Obrador, de que sí, no, y no deja nada porque no hay un llamado a la reflexión. La universidad es un espacio privilegiado porque nos permite hacer un llamado a la reelección. Si analizamos el trabajo de los institutos garantes de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales en estos 25 o 30 años, yo creo que el saldo es favorable. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos discutir o no podamos reflexionar sobre algunas cosas. Ya lo dije aquí, creo que los organismos han cometido el error de alejar del ciudadano común y corriente las herramientas de participación a través de mecanismos jurídicos. Mientras eso no se corrija, la gente se va a alejar porque es bien complicado hacer una solicitud de transparencia. Es bien complicado entender por qué una institución reserva una información. Es bien complicado hacer un recurso de revisión. Es más, cansa porque es un modelo parecido a los procedimientos judiciales que están lejos de nuestro alcance en el entendimiento. Entonces, yo creo que eso hay que corregirlo. También a lo mejor es importante hacer una discusión de la estructura. Otro error que hemos cometido es querer hacer todo a imagen y semejanza del INE, un órgano federal y 32 organismos estatales. Cuando pudiera haber una discusión, no lo tengo en este momento claro, de cómo podría ser una estructura más ágil, más acorde a los nuevos tiempos, más eficiente, no lo sé, pero eso es lo que hay que discutir. También lo que hay que discutir, y eso también es importante decirlo, porque pareciera ser que es cuestionamiento a las personas que han trabajado en este tema y yo creo que han hecho mucho esfuerzo. Aquí hay dos personas que son líderes en este trabajo, que son la maestra Laura, el doctor Gustavo Parra. No hay duda de que estas personas han trabajado incansablemente, pero es tiempo de saber para qué las personas quieren la transparencia y la información pública, para pedirle cuentas al gobierno o para dañar a otras personas. Por ejemplo, pongo mi propio caso. Alguna vez solicitaron mi trayectoria profesional y como lo dijo aquí claramente y públicamente el doctor Gustavo Parra, yo trabajé en algún gobierno de secretario de planeación y entonces me discriminaban y me señalaban por el color y el partido al cual yo trabajaba, cuando ser parte de un gobierno y trabajar para un partido político es perfectamente legal. Yo escuchaba en algún salón de clases decir que había que exterminar a los priistas, cuando formar y militar en un partido político es legal. Cuando yo escucho cotidianamente señalar a las personas es que es moreno. Para eso queremos la transparencia y acceso a la información, para discriminarnos unos a otros y hacernos daños unos a otros o para pedir rendición de cuentas. Pongo un ejemplo del buen uso de la transparencia. Alguna vez nos cuestionaron aquí en Acatlán que estábamos proyectando una película y que querían ver el permiso y efectivamente no lo habíamos hecho de la manera correcta. Y esa solicitud nos permitió corregir el procedimiento administrativo, sacar el permiso y no llegar a la parte de cometer alguna irregularidad, algún ilícito o alguna violación a los derechos de autor. Entonces, más que cuestionar al INAI y a las personas que han trabajado incansablemente y que los resultados ahí están, es cuestionarnos para qué queremos la información, para estarnos golpeteando, para estar discriminando.
¿verdad? Por eso nos da terror cuando hablamos de datos personales, porque si eso lo hacemos con la información pública, que tiene que ser transparente, imagínense lo que vamos a hacer con los datos personales. Y entonces es una reflexión que tenemos que dar, que tenemos que trabajar sin duda, más allá del rollo político, que también lo entiendo, que sabemos que hay posiciones y que sabemos que se va a dar y ni modo, pues esa es la representación que tenemos en la actualidad, pero lo primero pasa por entender y porque la gente, la sociedad entienda para qué quiere las herramientas. Me decían en una conferencia que había en el Instituto Electoral del Distrito Federal algo así como 50 mecanismos de participación política. Y yo me escandalicé y decía, mejor pavimentemos las calles y los baches, ¿no? Porque además hay mecanismos de participación que la gente no entiende, no quiere, y hay que reflexionar qué sí queremos, qué sí estamos dispuestos a hacer, en qué sí estamos dispuestos a participar y en qué nos vamos a comprometer con la ciudadanía, porque la discusión tiene que partir a través de nosotros, porque la democracia, la consolidación y la democracia de calidad parte de la discusión propia de la ciudadanía. Al gobierno les podemos hacer una lista de todos los defectos que tiene y no vamos a acabar. Más bien vamos a comprometernos nosotros y ver en qué sí nos podemos comprometer a partir de los mecanismos que el Estado nos brinda para ejercer nuestros derechos. Muy bien. Perfecto. Adelante, por favor. Muchas escuelas primarias, inclusive kinder, que han estado utilizando o implementando como modelos de cobertura digitales. Entonces ya utilizan 100%. Mi pregunta es, ¿qué han considerado o considerarían más adelante, sobre todo para OBI como especialista, considerarían hacer un libro o una presentación más amplia para niños? Muy bien. A ver, Obi. Y Laura. Otra pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho de quién nos convoque a hacerlo. O sea, porque en este caso, con Laura y el Info Ciudad de México y los institutos garantes que se organizaron, nos pudieron invitar y al momento de que nos invitan, ellos ya tienen de alguna manera el formato en que se va a presentar el libro. Y también dependemos de ellos en ese sentido y también está muy padre la invitación o sería muy padre porque se llama Ramos también otro proyecto de participación ciudadana, en el sentido de que hay que llegarle a otros públicos que no soportan o no atienden, no tienen un nivel de atención como el de un adulto o un joven. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí, pues yo encantado, al contrario, debería de haber más. Ahorita, nada más en esa cuestión de la educación que debemos de tener, está el caso de un compañero caricaturista que no va a decir su confirma, pero tiene un grave problema ahorita legal por la cuestión de haber utilizado una imagen que estaba retocada, que estaba de una política de Andrea Chávez. Incluso está denunciado ya. Y eso es muy peligroso y también implica que nosotros mismos como adultos o como comunicadores a veces no tenemos el conocimiento real de lo que sí y lo que no se debe de hacer. Entonces, entre a más público podamos llegar, creo que es sano, es mejor, y pues todo depende también de Luis Gustavo y de Laura, pues que nos digan y con todo gusto. La idea es que se nos convoque y generalmente el caricaturista tiende a aportar, tiende a aprovecharla. Yo siempre he dicho y he coincidido con muchos compañeros, cualquier tribuna se tiene que aprovechar, porque si no, alguien más la va a usar. Y si no se usa, de todos modos se va a perder. Hay que utilizarla. No, pues ya echaste a Obi a andar, ¿no? Y no le den tantas ideas porque es brutal, sí las logra. También hay otra pregunta, y bueno, sí. Yo se hace con respecto a esta intención de concientizar acerca de esta situación que nosotros para nosotros muchas veces está sorprendente saber que podemos tener acceso a un sinfín de información que a los cuales tiempo puede ser posible, ¿sí? Sin embargo, yo sí me preocupa mucho una situación, ya como persona adulta,
Pero sí, nuestros gobernantes, el país, si ustedes quieran, yo no quiero determinar específicamente que abrieron una puerta, ¿sí? Para que todos nosotros hubiésemos acceso a todo este tipo de infraestructuras. Y entonces, afortunadamente, esto ahora es una buena bendición. Y ya no quiere. Y es muy importante por eso trabajar en la concienciación. Por eso digo que yo hará esta labor. Concienciar a todos los jóvenes, especialmente los niños, y que no tienen todas las generaciones para poder detener de alguna forma el hecho de que sus datos sean utilizados de manera inadecuada. Pero desafortunadamente creo que muchos no, esa información se tiene que ser a mayor escala, de tal manera que de verdad estuviésemos de riesgo que tengamos en una situación de crisis. Pues a mí lo mismo, yo veo a mis alumnos, yo soy maestra de jóvenes todo el tiempo, y es desmedido el uso que se hace de todo este tipo de información. Entonces, a mí en lo personal, eso es lo que me cuesta. Que sí siento que es algo a lo que se le abrió, se le puso la llave y se abrió la puerta, se le ha dejado crecer de una manera desmedida. Entonces, ese es mi inquietud realmente, hasta qué grado de verdad podamos tener. Esa se la voy a Muchas dejar al gracias. profe Gustavo, ¿eh? Yo nada más para terminar, Gracias, maestra. para terminar muy rápido, el tema de los jóvenes me parece fundamental, de los niños especialmente. Creo que esta es una publicación muy democrática, le llega a chicos y grandes, pero los niños probablemente necesiten otro tipo de abordaje. Ya echaron a andar aquí a Obi, creo que son artistas a final de cuentas, ellos hacen arte. No sé cómo le hicimos, pero logramos conjuntar a tantos de ellos. Así que sí, creo que es importante que haya alguien de fuera, bien sociedad civil, bien gobierno, que típicamente las colaboraciones entre gobierno y caricaturistas no son muchas, la verdad. Así que, pues bien podríamos de nueva cuenta ser nosotros y echar a andar un proyecto como estos dirigido específicamente a la niñez. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues vamos a cerrar. No se nos vayan porque si quieren vamos a sacar una foto al final con todos y digamos, la feliz coincidencia de la fecha, hoy, 20 de noviembre, se hablaba del hijo del Aguizotle, revoluciones, y hoy toca revolucionar conciencias, hoy toca abrir nuevos caminos. Una revolución lo que busca es cambiar y transformar cosas, pero cosas en donde también se preserven, además, ideales, valores de una trascendencia histórica. La Revolución Mexicana fue al grito de sufragio efectivo, no reelección, es decir, valores democráticos que se buscaban preservar. El sufragio efectivo, a veces nos quedamos solo con la no reelección, y el sufragio efectivo implica que la voluntad ciudadana pues digamos, se respete, que verdaderamente esa voluntad del pueblo estuviera ahí reflejada. Y entonces, hoy estamos ante una revolución de diversas causas en la sociedad civil y en donde hoy la tecnología y estos derechos nos llaman a nosotros también a aprovecharlos y a usarlos en beneficio de todos. Pero lo que no puede haber en una revolución es una pérdida de derechos, sino tenemos que ganar, tenemos que avanzar en este tipo de conquistas ciudadanas. Y eso no puede ser si hay al final un resultado en donde entonces lleguemos a una dictadura o lleguemos a un gobierno autoritario, sino lo ideal es que lleguemos entonces a a un gobierno en donde tengamos mayores derechos y oportunidades todos, en mi punto de vista. Entonces, ahí está el reto para cada uno de ustedes, que lo tomen y que sean quienes se activen y quienes también logren que en este contexto que estamos viviendo se avance y no se retroceda. Ahora bien, en cuanto a
lo importante de esta, digamos, de este mundo virtual, pues es algo que es imparable. Yo lo veo, no hay que pelearnos con él, sino que hay que saber aprovecharlo. Ahorita nos hablaba la compañera del tema de los niños. Por ejemplo, está la producción que hicimos de Monstruos en Red para niños. Está en YouTube Kids. Son 25 capítulos que les van a hablar de esto a los chiquitos de 3 a 8 años. Por supuesto, ojalá que se logre hacer también obra gráfica y que les pueda llegar a millones de niños. Esto logramos que se transmitiera en televisión abierta, que sumara Google, que sumara Plaza Sésamo, porque son con los personajes de Plaza Sésamo, que sumara otra serie de instituciones y que se lograra proyectar. Ahí está, lo han consumido literal millones de niños y está vigente, pero hay mucho más que hacer. Hay mucho más que se tiene que realizar y sobre todo por las infancias. En el Sistema Nacional acabo de sacar un cuento que se llama Cuéntame todo sobre ti, en colaboración con sociedad civil, con Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, y está ese libro, está ese cuento para que ustedes a lo mejor lo puedan descargar, así búsquenlo, Cuéntame todo sobre ti, y se lo platíquenselo, léanselo a sus sobrinitos, a sus hermanos pequeños, a sus amiguitos de vecinos, en fin, y podemos todos colaborar en una lógica también de educación digital, de alfabetización digital, que lo requerimos. También con nuestros mayores podemos hacerlo. ¿Cuántos de nuestros abuelos, de nuestros tíos están perdidos en este mundo digital? Lo sufren y están siendo víctimas, además de estafas o de otras cosas. Entonces, a lo mejor todos podemos colaborar en un fin de semana en ayudarles a hacer su configuración de 2 pasos, ¿no? La autenticación de WhatsApp o de alguna red social, y así podemos todos colaborar. Ahí les dejo también la tarea porque se trata de que todos hagamos alguna cuestión. Y por último, decirles que también tenemos la Carta de los Derechos Digitales, la Carta de la persona en el entorno digital. Ahí nos da también una guía de derechos que hoy algunos ya son una realidad en nuestro sistema jurídico, pero hay muchos otros que faltan por aterrizarse. Desde los neuroderechos, porque hoy también la neurotecnología nos está retando, ya hay chips que se implantan en el cerebro para tú darle con tu pensamiento instrucciones a una máquina. Y hoy está eso muy padre, muy revolucionario con Elon Musk, ahí en Neuralink, utilizándose para fines de salud. Pero no sabemos también para qué otra cosa se usa esa tecnología. Y cada quien tomará la decisión si se deja meter al cerebro a que te conozcan tus más íntimos pensamientos o puedan revelar muchísimas más cosas sobre cada uno de nosotros. Defendamos la privacidad también del pensamiento. Mucho va a ir por ese lado, ¿eh? Así que vienen cosas enormes, cosas muy importantes, pero todos estos cartones, todas estas ilustraciones nos hacen ver, nos permiten vislumbrar un poco el futuro y lo que tenemos que hacer, sobre todo en la defensa de justamente esas libertades y derechos. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Roberto Carlos Hernández. Muchas gracias al Suayed. Agradecemos los comentarios y participación de nuestros panelistas y le pedimos de manera atenta y muy respetuosa al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división Suayed, pueda hacer entrega de un reconocimiento a los panelistas. Pues me toca el honor de cerrar esta espléndida sesión. Creo que ha sido muy, muy fructífera. Como ustedes pueden ver, no solamente conocimos un libro, sino tenemos la promesa de uno siguiente, así es que no podría ser todavía mejor esta presentación. Me permito
agradecer a todos los participantes de esta mesa, felicitarlos por esta iniciativa editorial y entregar una constancia por haber venido a presentar esta bella obra. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Zacatlán otorgan la siguiente constancia a la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez por su participación en la presentación del libro Revoluciones, que se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2024 en este auditorio 1 de la FES Zacatlán. Maestra, muchas gracias. Esta es su casa. De igual manera, me permito entregar esta constancia de participación a Obi, que no tengo que reiterarle que esta es su casa porque siempre lo ha sido. De igual manera, le agradezco al doctor Luis Gustavo Parra por su iniciativa y por su generosidad, y le entrego esta constancia. Doctor, muchas gracias. De la misma forma, me da mucho gusto entregarle esta constancia a mi buen amigo, el maestro Cristian Roberto Salazar, por sus interesantes reflexiones sobre este libro. Muchas gracias, amigo. Gracias, doctor. Gracias. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, les agradece a todos y cada uno de ustedes el estar aquí presentes y damos por concluida esta ponencia. Muchísimas gracias. Si gustan para tomarse una foto con los alumnos. Listo. Vamos con ustedes. Como en todos los buenos eventos, ¿no? 1, 2, 3.